Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a la emisión de este Frente a Frente, cuando hoy se inicia el pilotaje, es decir, algunas pruebas en el transporte urbano, interurbano, en ninguno. Bueno, y entonces, por lo menos creo la expectativa, porque si no es así como me están diciendo los dirigentes transportistas, hoy leí un montón de noticias inexactas muy temprano en la madrugada, en los medios digitales, anunciando que hoy se inicia todo. Miren ustedes. Bueno, yo le digo a los transportistas en todo el país, hoy va a ser un interesante programa, a partir de esta premisa, y esta premisa no es invento de nosotros, no es ganas de molestar, sino la realidad tal como es, que la va a plantear aquí Gabriela Andino y luego regreso aquí. Adelante, Gabriela, buenos días. Buenos días, licenciado, así es, feliz lunes para usted y para nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este lunes para que pueda participar con nosotros. Hoy comienza el pilotaje del más peligroso vector del coronavirus, pero necesario en la economía. @frente a frente en nuestras redes sociales. Y miren que yo parto de una premisa, que la movilidad y el transporte es importantísimo, es fundamental, lo reconozco, pero igual por la naturaleza de la actividad es un vector muy peligroso, por eso que lo habían dejado para la última fase. Pero la verdad es que cuando uno va a un pueblo siempre se encuentra con esa pregunta, don Renato, ¿y cuándo se reinicia esta actividad? Es pregunta que uno tiene, pero asegurada cuando viaja a un lugar distante de la capital de la República. La verdad que pensé que hoy comenzaba el pilotaje, pero bueno, me dicen los transportistas que no. Vamos a modificar la pregunta. Entonces, Gabriela, sugiero su atención porque tenemos representados a los transportistas, tenemos aquí también a los funcionarios del Instituto del Transporte Terrestre, para informarnos y actualizarnos de cómo van las negociaciones en uno de los rubros más importantes para la economía nacional, el transporte. Pausa y volveremos. Frente a frente presentó el tema del día. Es tu lugar en el mundo digital y por cortesía de Banco de Occidente, descargue ya la aplicación de Banco de Occidente en su celular y realice sin salir de casa todas las transacciones de forma gratuita. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, miren, esta mañana aquí en el programa está don Leonardo Escobar, que es el jefe de la Unidad Asesora de Calidad del Instituto del Transporte Terrestre. Aquí lo tienen a mi lado, a este joven hondureño oriundo del departamento de Olancho, a donde envía un saludo a su padre. Claro. ¿Su madre está viva también? Mi madre también. Bueno, pues a los dos. ¿En qué municipio? Mi mamá está en Estados Unidos. Ah, su madre está en Estados Unidos. ¿Y su papá? Mi papá en Chindona, orgullosamente, Chindona, Hualaco, Olancho. En Chindona, Hualaco. ¿Y toda la familia? O mucha de la familia en Olancho, ¿no? La mayoría de familia de parte de mi padre, pues somos de allá, de Olanchano, orgullosamente de Chindona. Muy bien, muy bien. Él es de Leonardo Escobar.
A mi lado derecho, el presidente del Consejo Nacional del Transporte, don Marvin Galo, oriundo Marvin de aquí de la capital, ¿verdad? Sí, de aquí de la capital. Marvin es capitalino. Sí, Renato. Y de Comayagüela. Así es, de Comayagüela. De ahí, de Comayagüela. Gracias, Renato, por la invitación, por esta participación. Saludando al pueblo hondureño que está ávido de información, que realmente es necesario, y hablar un poco acerca de generar los canales importantes para que la gente pueda informarse acerca de lo que es la reapertura y al final de cuentas encontrar, pues será por este medio la información necesaria para buscar que la gente pueda optar a esto y hacer las aclaraciones necesarias en beneficio del sector transporte, así como del usuario, que es a quien nos debemos. Don Mario Rubén Mata Garcilaso, ¿ya lo tenemos? Ya lo vamos a conectar a don Mario Rubén Mata Garcilaso, que es el gerente del Sistema Integrado del Transporte Público del Instituto Hondureño Terrestre. Sí tenemos ya a don Jorge Lanza, vicepresidente del Consejo Nacional de Transporte. ¿Qué tal, don Jorge? Muy buenos días, don Renato, a mi compañero Marvin Galo, al señor del instituto, don Leonardo Escobar. Un saludo a toda la población hondureña. Esperamos de que este programa sea para construir y no destruir, y que sea pues de aclaración de muchas cosas que tenemos en el aire pues como transportistas. Gracias, Renato. No, y tiene que ser así. Yo lo hago desde la perspectiva del usuario, que es el que más pregunta. Bueno, Renato, ¿y los taxis cuándo van a volver? ¿Y el transporte interurbano cuándo va a volver? ¿Y el transporte urbano cuándo? Yo estoy seguro que aquí habrán disensos, habrá polémica, pero de ninguna manera saldrán más aislados o en más controversia que la que ya tenemos desde hace mucho tiempo con el transporte en Honduras. Ya escucharon al vicepresidente del Consejo Nacional de Transporte. Ya estamos conectándonos con doña Belinda Pavón, que estaba denunciando que ella no forma parte del pilotaje. Bueno, yo no quiero adelantar criterio, voy a escuchar realmente qué es lo que está pasando. Y así que, ¿tenemos alguna conexión adicional? ¿O ya están todas? Bueno, vamos a esperarnos entonces, pero ya está el 80% de nuestros invitados presencial y virtualmente en la conexión de Frente a Frente esta mañana. Voy a comenzar con don Leonardo Escobar para que me diga si en efecto esa inquietud con que yo inicié el Frente a Frente de hoy, que hoy comienza el pilotaje ya en el transporte, en efecto es así o no es así. Adelante. Buenos días, licenciado Renato, gracias por la invitación. Buenos días a todo el auditorio de Frente a Frente, al pueblo hondureño. Sí, Renato, hemos estado en proceso de capacitación. Se ha venido trabajando desde hace ya varios meses, trabajando en protocolos de bioseguridad. Hay avances muy importantes, principalmente en la modalidad de taxi. Ya están alrededor de 13 municipios ya con sus conductores capacitados, sus unidades adaptadas, que es uno de las modalidades que sí se requería un poquito más de trabajo en acondicionamiento del vehículo. Estas unidades, principalmente en la modalidad de taxi, pues es uno de las muchas preocupaciones debido a las distancias que ocuparía cada pasajero. Y sí, alrededor de estos 13 municipios ya estamos listos, ya están ellos capacitados, ya está enterada pues con el apoyo de la autoridad local, corporaciones municipales, SINAGER. ¿Y comienzan hoy? Comienzan hoy en la mayoría de estos municipios. ¿Qué municipios son? Son 13. Leonardo, ¿me los puede leer, por favor? Sí. Acá tengo los municipios. En el departamento de Atlántida está Esparta, La Masica, San Juan, San Francisco. De Choluteca está Choluteca, Comayagua y Ciguatepeque, que ya habíamos a través de la Escuela Nacional de Transporte, por medio de la directora Ana Valenzuela, ya se había iniciado pues un pilotaje que fue muy provechoso, muy exitoso. Nos ayudó a aprender mucho de esto, qué podríamos mejorar,
Y sí, iniciamos también en Comayagua, Ciguatepeque, Santa Rosa de Copán, Choloma, El Paraíso, San Lorenzo y Olanchito. Si bien es posible que no inicien todos hoy, Renato, pero sí estarían iniciando los próximos días, de repente terminar algunos detalles, pero es importante mencionar que todos estos conductores y las unidades ya están acondicionadas y ya tienen el entrenamiento necesario. Estamos hablando del taxi. Estamos hablando del taxi. En 13 municipios. En algunos va a comenzar hoy el pilotaje, no necesariamente en todos, dice don Leonardo Escobar, pero que sí lo promete en los próximos días. Para que ya se regularice o se estabilice la actividad normal, ¿para cuándo si el pilotaje comienza hoy, Leonardo? Va a depender bastante, Renato, de los resultados que tengamos con este pilotaje. Es importante mencionar que este pilotaje pues nos va a dar una pauta de cómo. Parte del análisis que vamos a tener nosotros son algunos factores como el compromiso y el comportamiento que tengan los actores principales, que son los conductores, el compromiso que ellos tengan. Parte de este procedimiento, ellos firman un acta de compromiso en que se van a cumplir con lo que se ha impartido en las capacitaciones que va ligado al protocolo. También es importante mencionar que dependemos bastante para que esto sea ordenado de la autoridad local, corporaciones municipales, el SINAJER local, y también pues va a depender en gran medida el comportamiento que tenga el ciudadano, el usuario del transporte, porque no importa, Renato, lo bien elaborado que puede estar un plan, todo el compromiso que tenga un conductor, el compromiso que tenga la autoridad de cuerpos de seguridad, si el ciudadano no contribuye, va a ser una tarea más complicada. Para el transporte interurbano y el urbano todo está pendiente. Para transporte hay bastantes avances en el transporte interurbano. También hemos venido trabajando de la mano con ellos, elaborando el protocolo de bioseguridad, que este protocolo se elaboró con la colaboración y aporte de un protocolo por parte del sector, más el que venía trabajando el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, también con las mesas de bioseguridad. Construimos este protocolo muy bien elaborado, ese trabajo de meses, Renato, y una vez elaborado este protocolo, se presentaron la estrategia, porque un protocolo no solo es elaborarlo, tiene que ir acompañado de un procedimiento, de una estrategia de que puede ser la mejor forma de aplicarlo. Pues fue por ello que se propusieron 22 rutas de inicio. De acuerdo con el comunicado de SINAJER, hay algunas de estas rutas que se vieron afectadas, que no se aprobaron, principalmente porque estas conexiones entre estas rutas correspondía a unas ciudades en fase 1 y otras en fase 0, y para cumplir pues las disposiciones de SINAJER, las que están en fase 0 no se está habilitando ninguna modalidad de transporte, y lo mismo está sucediendo para la modalidad de taxi. Pudieron haber sido más porque el trabajo ha abarcado más de capacitaciones para la modalidad de taxi, pero como instituto muy respetuosos de las disposiciones de SINAJER, y estos municipios que quedarían en fase 0 pues no están entrando en este piloto que inicia este día. Pero hoy no hay ningún pilotaje con el transporte interurbano, en eso estamos claros. Con interurbano no hay, si bien están definidas las rutas, Renato, no va a iniciar hoy. Estamos pendientes de la capacitación, porque es una capacitación para interurbano, es más amplia que las demás modalidades, porque incluye preparación de personal de apoyo, el acondicionamiento de las terminales, guardias, personal de aseo. Todas ellas deben de tener algún entrenamiento en cuanto al protocolo de bioseguridad. En eso estamos trabajando esta semana, y esperemos que la próxima iniciemos con interurbano en estas rutas aprobadas. ¿Y el urbano? El urbano, es importante mencionar que hay adelanto, los protocolos ya están
listos para todas las 4 modalidades de transporte de personas. Están listos, pero como le mencionaba hace poco, este protocolo debe ir acompañado de una estrategia, de un análisis. Para urbano, hay grandes avances con el sector de algunas las ciudades principales, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estamos definiendo la mejor forma de poder trabajar, siempre priorizando la seguridad tanto del conductor como de los pasajeros, y espero yo que próximamente se estaría iniciando este piloto en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Próximamente es ¿cuándo aproximadamente? Iniciaremos las capacitaciones esta semana, lo que avancemos esta semana, porque es un sector bastante grande. Esperemos ir ya la próxima semana, podríamos estar iniciando. Todo va a depender del número de capacitaciones que tengamos durante esta semana. Leonardo Escobar, informándonos de cómo está la situación en el transporte de taxis urbano, interurbano, el presidente del Consejo Nacional de Transporte, don Marvin Galo, con las valoraciones de lo dicho por don Leonardo Escobar. Sí, buen día, Renato, gracias. Leonardo, un gusto. Renato, como usted muy bien lo decía, el sector transporte es un sector de alto riesgo en el proceso de contaminación. Estamos claros de eso. Hemos sido muy responsables en la búsqueda de soluciones, en hacer los aportes necesarios. A nuestro parecer, la forma como se ha venido dando esto, después de que se anunció la apertura hace unos 6 días, lamentablemente hemos visto que no se ha tenido la planificación necesaria. Eso repercute en que se ha estado, diríamoslo de una manera, quizá no se escuche fuerte, pero se ha estado improvisando. Hay una falta de información bastante fuerte en todo el país, la ciudad capital, las principales ciudades. Hasta la semana pasada se comenzó el inicio de capacitaciones en algunos lugares. No tenemos claridad realmente dónde se han estado haciendo estas capacitaciones, quiénes son, qué criterios se utilizaron. La semana pasada estuvimos con el general Cordero de Copeco en un programa televisivo también. No tenía conocimiento de estos protocolos de bioseguridad, a pesar de que se han venido trabajando. El último protocolo que nosotros recibimos fue el 16 de junio, 45 días ya que no se había tenido el conocimiento claro de la terminación. Nos dimos cuenta que hasta la semana pasada ya teníamos un protocolo de bioseguridad, el cual no ha sido compartido y sociabilizado a cabalidad con el sector a nivel nacional en las diferentes áreas. Hasta la semana pasada se empezó ya a conocer esto. Creo que con mucho respeto de las autoridades y no entrando en un tema polémico, pero debe de haber una información, y yo creo que nos debemos sumamente con los usuarios, que son las personas que son las que necesitan el servicio. Tenemos una reapertura, Renato, una reapertura inteligente, y los usuarios necesitan el servicio de transporte, el comercio necesita las unidades de transporte. Lógicamente nosotros quisiéramos tener claridad en este proceso. Se habló de que esta semana iniciaba el sector interurbano. Hay mucho desconocimiento del sector interurbano en diferentes áreas. Lamentablemente no podemos estar anunciando una cosa y haciendo otra. Yo creo que debemos de ser un poco llenar la expectativa de la gente con responsabilidad. Para nosotros es difícil iniciar este proceso. No solo se trata de medidas de bioseguridad, hay otros agentes importantes dentro de este proceso. En ese caso deberíamos de estar al tanto el sector transporte de dónde, cuándo, de qué forma van a hacer estas capacitaciones para tener una efectividad en el caso. Recuerde que son personas las que se trasladan en los vehículos. La gente hasta el día de hoy, hablamos en su momento de una estrategia, de una campaña, y hasta el día de hoy la gente no sabe cómo se va a montar en los buses, qué es lo que va a hacer para montarse en los buses, qué es lo que va a hacer para montarse en un taxi, en un servicio urbano. O sea, no hay una campaña de sociabilización. Yo creo que es parte del programa que se había platicado en su momento, y hoy se habla de una reapertura. El sector interurbano, que era el que había empezado hoy con 4 rutas, las rutas las dieron hasta el sábado por la noche o viernes por la noche. No ha habido un tiempo específico para poderse preparar. Yo creo que en estos 5 meses hemos tenido el suficiente tiempo para dedicarle. Yo sé que hay personas que le han dedicado tiempo, tampoco podemos desconocer,
pero también a mí me encantaría saber, porque la gente quiere saber afuera, en el tema de planificación, la gente lo llama a uno y le pregunta, ¿iniciamos el lunes? No hay una respuesta contundente porque la información no ha sido fluida, no tenemos una información clara de qué manera uno le va a especificar a las personas cuándo comenzamos, de qué forma comenzamos, cómo comenzamos. Yo creo que es importante en este momento saber. A mí me gustaría saber, recuerde que algo lamentable para el sector, no hemos estado en las mesas multisectoriales, no sabemos cómo se va a comenzar realmente. Hemos tenido acercamientos con el COEP de forma aislada, hemos tenido acercamientos con la universidad. Por ejemplo, Universidad Renato, en este momento se dice que no va a haber clases en todo este periodo de clases que viene, va a ser virtual todo. Entonces realmente, Renato, ¿cómo la gente va a operar en este sentido? Hay otras variables, hay el factor de sostenibilidad del programa, del cómo apoyo a la gente tiene 5 meses sin recibir nada, Renato, vehículos que están parados, que no tienen baterías, que están con las llantas malas, que hay que hacerles sus mantenimientos, no hay un apoyo financiero adecuado, o sea, hay un montón de cosas y hay variables que ahondar, que tuvimos el tiempo suficiente para poderlo hacer y que hoy nos sentimos de una u otra manera como que si salimos y generamos el problema, nosotros vamos a ser los responsables cuando hemos estado solicitando que lo hagamos de forma eficiente. No sabemos qué va a pasar, se habla de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, existe esa planificación de las fases, quiénes van en la segunda fase, quiénes van a aperturar en este proceso, la gente debe estar informada. Yo en mi comunidad, que utilizo transporte público, de repente las personas que dirigen el instituto no ocupan transporte, pero mucha gente en los pueblos necesita transporte. ¿Cuándo va a estar ese transporte con la gente ahí? Yo sé que es un proceso, estamos totalmente de acuerdo, que va a depender de la eficiencia que hagamos todos tenemos un compromiso en este proceso, pero sí creo injusto, y lo veo injusto, de que realmente no exista esa voluntad expresa de que las cosas se hagan de una forma planificada, viendo la gravedad del asunto, que es el sector de alto riesgo, y que realmente la gente lo necesita. Por ejemplo, hoy el usuario se está moviendo pagando cantidades exorbitantes, Renato. Hoy paga hasta 30, 40 y 50 lempiras para moverse, y si es en un taxi, porque ahora anda una ilegalidad fuerte con el taxi VIP, que le está cobrando 100, 200 lempiras para movilizarse, ir a su trabajo. La gente, así como está de golpeada la economía, la situación que hemos venido viviendo, entonces, Renato, de una u otra manera la gente necesita el servicio de transporte público, lógicamente con sus cuidados, pero hoy en día la gente está en incertidumbre. Usted le pregunta y no sabe cuándo comienza, le dicen que comienza hoy lunes y realmente volvemos a caer en la misma incertidumbre. Eso no es justo para nadie. Entonces yo sí creo que en el momento que se esté listo, porque aquí no se trata de destruir, se trata de construir, pero sí crear esas bases necesarias para generar una información oportuna, donde aquella persona que está pagando más hoy, pues pague lo correcto. Hay muchas cosas. El plan habla de la mitad de la movilidad en las unidades de transporte, eso dice el protocolo de bioseguridad. O sea, hay que ver las otras variables, quién va a pagar ese costo, porque las unidades no pueden operar, hay que ser sumamente creativos. Yo no estaría hoy en este momento diciéndoles, bueno, para que salgamos del paso le vamos a cobrar más tarifa a la gente, si venimos de una economía golpeada. O sea, ¿qué vamos a hacer con ese proceso? Yo sí creo, Renato, que aquí hay que generar algunas cosas. Yo más lo llamaría, si bien es cierto, un plan de activación del sector transporte en este proceso, lo llamaría también un plan de rescate al sector transporte, porque la economía ha sido el sector más golpeado de la economía en este proceso, hemos sido los que más abatidos, cero trabajo, o sea, absolutamente cero trabajo de lo que se ha venido desde el momento de la pandemia. Y yo creo que hoy necesitamos salir aquí con información, que se nos diga si están preparadas las fases, cuáles son las rutas. Hoy se nos habla que el taxi comenzó, yo creo que nadie sabe cuáles municipios están, hasta hoy que lo lee Leonardo, pero la población lo sabe, el empresario de transporte lo sabe. Se han dado capacitaciones de manera aislada, ¿qué contienen? No sabemos cuándo comienzan las capacitaciones en los diferentes sectores que no empezamos. Yo no creo que un sector tan importante como es el que mueve la economía del país no tenga una planificación con todo un equipo. Yo sí creo, Renato, que tampoco vamos a venir a decir que no se puede construir. Creo que sí se puede construir, creo que debemos de abrir los canales de información, debemos de hacer una planificación en cada una de las fases, independientemente de lo que sea. En las mesas multisectoriales no participamos,
pero realmente esas mesas, le puedo decir que ya saben qué va a pasar en fase 1, qué va a pasar en fase 2, qué va a pasar en fase 3. El sector transporte hasta el día de hoy, y se lo puedo decir en nombre de los compañeros a nivel nacional y aquí el Distrito Central, no sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un pilotaje, no sabemos en qué rutas, no sabemos y ya se está hablando de una reapertura. Entonces creo, Renato, que nos toca generar responsabilidad. Nosotros hemos enviado notas, hemos enviado la participación para poder lograr esto, pero hasta la semana pasada se terminan los protocolos y se tiene entendido que se terminaron, y hoy en día hay incertidumbre en el interurbano. ¿Quiénes siguen en la siguiente fase? ¿Cuáles van a operar en el sector urbano, en las ciudades principales? No sabemos. San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba, no hay claridad. Hemos estado en contacto con todos los compañeros, algunos sí ya empezaron alguna capacitación, otros no. Entonces, Renato, yo sí creo que aquí hay que reestructurar esto o generarle una visión adecuada en beneficio de la salud del pueblo hondureño, para que después no salgamos responsables unos y responsables al otro. Aquí tenemos compromiso todos, pero de una forma correcta y objetiva para lograr la movilidad de las personas que tanto lo necesite a un precio adecuado, que también la economía está golpeada. Bueno, después de haber escuchado a Leonardo Escobar y a Marvin Galo, es el turno, porque no vemos coincidencias. No vemos coincidencias en los objetivos de la reapertura del transporte en el marco de esta pandemia. Escucharemos al gerente del Sistema Integrado del Transporte Público del Instituto Hondureño del Transporte, don Mario Rubén Mata Garcilaso, y Jorge Lanza, que es el vicepresidente. Es decir, no es que deduzco, es que los escucho y veo posturas bien distanciadas en cuanto a la reactivación de este rubro, que es importantísimo, pero en condiciones atípicas por la pandemia. Después de la pausa continuamos. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales y de inmediato le damos lectura a través de Twitter. Carlos García: y sería muy bueno que les enseñen dónde son las paradas de buses y taxi, dice, recomienda. Daisy comenta: el gobierno, como siempre, con sus mentiras, diciendo que van a capacitar cuando nunca se han interesado, hablando de capacitaciones cuando nunca se les han hecho llegar a los transportistas. Camila Hernández: pero ni una semana van a andar los buses con esas normas de bioseguridad, ya que los choferes y cobradores y la población no tienen conciencia, lo que le importa es llegar a su casa. Kelvin Portillo: ojalá y no se aprovechen los transportistas subiéndole a los pasajes, porque la gente no está para más trancazos. Randy comenta: esta emergencia es más política que una verdadera solución. El virus está expandido. He conocido familias enteras asintomáticos que ni sintieron el virus, pero quedaron sin empleo. El que va a morir, morirá, pero quedan el 96% de la población en un futuro incierto. Reabrir ya. Francisco Pérez: Renato, si las autoridades policiales no están pendientes de supervisar y de hacer revisiones para hacer cumplir las condiciones de reapertura del transporte, más temprano que tarde se degenerará. Veremos a ver, dice. Estas son algunas de sus participaciones en nuestras redes sociales. Le invitamos a que continúe participando en Frente a Frente. Mira, este va a ser uno de los rubros más difíciles para volver. Ni sueñe con la vieja normalidad, con la nueva normalidad. Por ejemplo, si solo se autoriza un 20-30% de pasajeros, un 20% de pasajeros en los buses, seguro ya lo anticipó Marvin Galo. ¿Quién les va a financiar el resto? Porque van a hacer las mismas rutas y van a gastar el mismo combustible, estén o no estén llenos, pero como no van a estar llenos, sino un 20% en algunos lados, 30% en otros, 40% en otros, ese faltante, ¿quién lo va a cubrir? ¿Quién lo va a financiar? Miren, este será el rubro más complicado para que vuelva a la normalidad. Aquí mismo me está diciendo Leonardo que le dio oportunidad de hablar a Luis Peña, porque Luis Peña es un dirigente, si mal no recuerdo, del sector norte del país. Yo conozco a don Luis, él ha participado en los programas, se ha comunicado. Leonardo dice que él ha sido testigo de las capacitaciones que se le dan a los transportistas y a los mismos propietarios del transporte, que hable con Lucas Madrid, porque
Lucas Madrid, ¿dónde es? ¿En San Pedro o en Tegucigalpa? Santa Rosa de Copán. En Santa Rosa de Copán, que él es testigo de que han estado capacitando a motoristas en aquel sector. Me gustaría, por favor, tener alguna conexión telefónica con Belinda Pavón, que es la dirigente del transporte interurbano, para que también nos dé su punto de vista. Está claro que no hay coincidencias, pero yo tampoco quiero atizar los ya problemas serios que vienen arrastrando las relaciones del Consejo Nacional de Transporte con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, pero sí me gustaría, por lo menos para satisfacción del público que está pendiente de la reapertura de este rubro, algunas mínimas coincidencias. Después de lo dicho por Leonardo Escobar, escucho a don Mario Rubén Mata Garcilaso, que ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Bueno, usted ha escuchado a don Marvin Galo, señor Mario Rubén Mata, y ellos prácticamente dicen desconocer absolutamente casi todo lo que ustedes están haciendo para volver a reactivar este rubro. Adelante. Muy buenos días, Renato. Primero, brindarle las gracias por la invitación. Y estamos aquí para informar al pueblo hondureño en cuanto a las medidas en el transporte público urbano de personas. Y nos vamos a enfocar en esas medidas que, como usted bien lo decía, y como decía la licenciada Gabriela Andino, en cuanto al más peligroso de los vectores, como es la pandemia del COVID. Y bien lo enfocaba usted en cuanto al rubro de mayor propagación del mismo. Pues enfocámonos en lo que, en esos puntos de coincidencia que usted decía. Pues hemos tenido varias reuniones con el sector transporte, y como bien lo decía el mismo señor Marvin Galo, desde el mes de junio estamos revisando dicho protocolo, consensuándolo, poniéndolos en el lugar también del transportista, porque sabemos la crisis que está viviendo, como cualquier otro sector o otro negocio que se ha visto sumamente afectado con esta pandemia. Una de las medidas que hemos coincidido pues ha sido el traslado de las rutas cortas al centro de la ciudad. Por si usted no lo sabía, pues ahora ya los buses no van a poder ingresar al centro al centro histórico de la ciudad capital, y va a ser una nueva terminal acondicionada con medidas de bioseguridad en lo que es la nueva terminal de Mercado La Isla. Rutas cortas, Mercado La Isla. Pues el mismo sector transporte hicimos una visita de campo en días pasados, la semana pasada, para darles a conocer esta medida que está desde antes de la pandemia. Es más, esta medida la íbamos a tomar de antes, al regresar de Semana Santa. Y el sector transporte la conoce perfectamente, donde allí converjan 39 rutas, y en el pilotaje entran 9 rutas con todas las medidas de bioseguridad, como les decía. Los invito pues a que las conozcan. Podemos hacer un programa posteriormente y hacer un recorrido in situ. Estas instalaciones pues están en su etapa final, un poco atrasadas en la última etapa por la pandemia más que todo, pero hicieron el recorrido, conocieron, se les invitó. Es un cambio, entendemos que los cambios son difíciles y entendemos que somos resistentes al cambio, pero aquí, como decía Marvin, es ir juntos de la mano a implementar las mejores alternativas en cuanto a evitar esta propagación que nos ha afectado tanto en el sector y lógicamente en el país. Pero bueno, déjenme decirles que ir juntos de la mano es lo que yo menos estoy captando en este inicio del programa, y seguiré ahondando, porque quisiera, Jorge, después de toda la información general que nos brindó Marvin Galo, que me diga 1, 2, 3, 4. Esto es lo que estamos exigiendo del Instituto Hondureño del Transporte. Jorge, adelante. Muchas gracias, Renato, y a todos los compañeros que están ahí presentes, a los amigos del instituto, y a doña Belinda hasta la ciudad de Choluteca, a la población en general, ¿verdad?, que nos escucha. Yo quiero sí hacer un reclamo bastante fuerte, enérgico, a las autoridades del Instituto del Transporte, las cuales nos han dejado de la mano, honestamente, así como lo dijo el señor presidente del Consejo Nacional de Transporte.
no hemos sido convocados a ninguna reunión. Esto lo he venido repitiendo. Yo creo que a estas alturas, si hubiese habido una comunicación bastante amplia, deberíamos de tener ya listo un protocolo de bioseguridad para el transporte urbano, y asimismo deberíamos de tener también informada a la población en campañas radiales, televisivas, escritas y en las redes sociales, para que prácticamente aconsejar a la población usuaria de qué manera tendría que abordar las unidades, qué tiene que llevar ellos como responsabilidad en el protocolo de bioseguridad, y asimismo nosotros tener también a nuestros conductores capacitados a estas alturas, y también con todas las medidas, ¿verdad?, para la higienización de los autobuses y los mismos personas que van a andar dentro de la unidad, como el piloto y el recolector del dinero. De esta forma podríamos ya este tiempo estar muy avanzados. También hay otro reclamo de que nosotros estamos exigiendo desde hace tiempos algo que el señor presidente nos ofreció durante la pandemia al inicio, de que íbamos a tener alguna bonificación o solución al problema económico que estamos atravesando, y en este momento es sumamente grave en todo el país y en todos los rubros. Yo considero de que todas estas cosas han quedado prácticamente ignoradas por parte de las autoridades, no ha habido seguimiento, y en este momento nosotros estamos viendo de que están haciendo la reapertura de la fase 1, y toda esta gente, ¿en qué se va a transportar? ¿Cómo va a llegar hasta sus lugares de trabajo? Va a venir la fase 2 y vamos a estar todavía aquí medio divorciados, sin saber toda la interioridad que conlleva este protocolo de bioseguridad, porque ni Marvin, ni yo, ni unos 20 compañeros atrás de la ciudad capital sabemos el trabajo que ha realizado el instituto. Ojalá y que, como lo dice don Leonardo y el señor Mata, sea algo que ya esté efectivo y que solo vaya a ser prácticamente a poner, ¿verdad?, la unidad ya lista a trabajar, pero no tenemos personal capacitado. Y también esta situación se nos agrava en muchos aspectos, porque la situación económica no da para ningún tipo de inversión que requiera la reapertura del transporte. Nosotros vimos en un tiempo pasado que aquí entró una línea aérea europea y los asientos vacíos que no llevaba hacia el país de Europa, a los países de Europa que diga, le pagaban el excedente. Y nosotros que somos hondureños, que hemos nacido aquí en este rubro tan complicado, difícil, y que seguimos luchando, no pueden darnos una solución a estos problemas. Así es de que yo sí le suplico a las autoridades, tanto las que están ahí presentes en el estudio, al señor Mata, que está en su estudio de su casa, y a la comisionada Williams, que trate pues de una forma inmediata de resolver los problemas que tenemos, porque son serios y agobiantes. La verdad es que tenemos muchos compañeros, unos que ya desaparecieron, otros que están por desaparecer, y nosotros que seguimos aquí de pie, pero prácticamente en agonía. Así es de que le hacemos un llamado fuerte. Hace días tuvimos una reunión de junta directiva en la ciudad de Ciguatepeque, don Renato, y ahí planteamos los problemas que tenemos graves y grandes en el transporte, y le trasladamos estos puntos al señor presidente de la República, solicitando a la vez con él una reunión presencial con cada uno de los dirigentes a nivel nacional y poder exteriorizarle muchas cosas de las cuales de repente él no se da cuenta, porque aquí él tiene sus mandos intermedios y le dan pues de repente una información para tranquilidad de él, que todo está bien, y eso es totalmente falso. Aquí tenemos serios problemas, estamos en agonía total, en UCI, así es de que nosotros pedimos estas cosas para poder seguir adelante y trabajar de la mano, como lo dijo el señor Mata, en este protocolo de bioseguridad.
A Luis Peña y Lucas Madrid, sus participaciones en el programa serán oportunas. Ya en otras ocasiones Luis Peña se ha comunicado con nosotros. Estoy viendo aquí el comunicado que emitieron ustedes en Ciguatepeque, donde demandan del Estado varios asuntos. Pero me llamó la atención y por eso decía que no hay la mejor relación, entre los dirigentes transportistas y el gobierno a través del Instituto Hondureño del Transporte, porque inclusive en uno de los párrafos el Consejo Nacional del Transporte está pidiendo la renuncia de los titulares del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Ya más adelante ubico justamente este párrafo. Es el quinto. Lo estaba viendo, pero de alguna u otra manera se me ha perdido. Pero bueno, Belinda Pavón, en el caso del transporte interurbano, en este momento hay capacitación, hay diálogo. ¿Usted me puede actualizar la información, por favor? Adelante. Muy buenos días, Renato, y a los compañeros que están de invitados, a los funcionarios de gestión del instituto. Quiero decirle que como regional de la zona sur, que pertenecemos al CNT, nosotros hemos estado trabajando hace 3 meses con Anthony Escobar, con el protocolo de seguridad, todo muy bien. El problema es que lo que plasmamos en ese documento es lo que vamos a hacer en la práctica. Pero el instituto hasta estas alturas no ha empezado a capacitar ni a certificar unidades ni certificar las terminales donde vamos a operar. Nosotros como sector estamos listos. Lo que pasa es que muchos gobiernos y este gobierno está tratando de dividir al sector. El CNT es la máxima autoridad en todo el país y ese es el fruto, el resultado que tenemos el día de hoy de que no haber hecho la captación de salir a trabajar en el plan piloto. Como repito, nosotros somos responsables de nuestros actos, pero también el gobierno tiene que ser responsable, los usuarios y nuestros colaboradores. Y si el instituto no nos da la certificación, nosotros no podemos salir a la calle irresponsablemente, hacer un contagio y después vengan a los cierres de empresas. Porque será que cuando una persona trabaja mal o un funcionario, esos son los malos resultados que se dan. Choluteca no empieza el pilotaje el día de hoy ni toda esta semana, licenciado, y lo dejo bien claro, en ninguna de las modalidades, ni urbano, interurbanos, ni taxi. Vamos a capacitación el día de mañana, entramos a capacitación, ya tenemos el calendario, empezamos a las 8 de la mañana. Son bastantes unidades, en toda la semana los vamos a llevar esta capacitación. Y de ahí vienen las otras obligaciones que cumplir. Así es que yo le agradezco por la oportunidad que nos da y decirle al gobierno que se siente con el CNT, porque estamos a nivel nacional, para que ayudemos a solucionar este problema, pero no dividiendo, no haciendo sesiones en grupo, no vamos a salir bien con este tema. Y este tema es delicado, es económico y es salud. Es contagioso. Claro, claro, es un rubro importantísimo para la economía, pero al igual es un rubro peligrosísimo para la pandemia. Es uno de los vectores peligrosos para la transmisión de la pandemia. Por lo tanto, se lo digo con toda franqueza, yo pensé venir al programa y encontrarme con un poco más de coincidencias entre el Consejo Nacional de Transporte y el gobierno, y lo que me encuentro es que tienen puntos de vista distantes, inclusive dicen que no se reúnen, y ahora meten otro elemento que es una supuesta división que promueve el gobierno al interior del Consejo Nacional del Transporte. A esta altura del programa, cuando son las 7:55, yo me esperaba encontrar ya con buenas informaciones o esperanzadoras informaciones para con la gente, pero con todo el respeto para Leonardo Escobar y para don Mario Rubén Mata Garcilaso, me encuentro con que hay posiciones totalmente divergentes entre los transportistas y el gobierno, Leonardo.
se les ha apoyado, somos conscientes de que podemos mejorar, ¿verdad? Este es un proceso y de acuerdo a todos los aportes en cuanto a esto de la reapertura o este pilotaje, hay que manejarlo así como un pilotaje, es una prueba que nos va a identificar pues cómo es que vamos a operar. Nosotros hemos sido muy responsables y muy cuidadosos, Renato. Si bien no se ha hecho esta forma masiva, es porque de alguna forma no quisimos despertar algún tipo de expectativa de que ya se iba a iniciar de una forma global la reactivación del transporte. Es por ese motivo que hemos trabajado con un pequeño grupo, dándoles los procedimientos, estas capacitaciones. Realmente nosotros vamos a poder ver qué resultado tenemos de todo este pilotaje para tener una muestra, una idea de cuál es la mejor forma de ir avanzando con el resto del transporte. No podemos iniciar de forma masiva el transporte, hemos sido muy cuidadosos con esto y tratar con una pequeña muestra del sector, iniciar este piloto para ver los resultados. De acuerdo con estos resultados que nosotros tengamos, vamos a ir aperturando de forma gradual lo demás, vamos a ir llenando estas capacitaciones, comunicándonos con ellos, pero lo que queremos hacerlo es cuidadosamente, Renato. No queremos, incluso de inicio cuando empezamos este trabajo, en la modalidad de taxi fuimos muy enfáticos durante estas capacitaciones de que es un preparativo para un pilotaje, no es una reactivación total como tal. No, eso lo entendemos, Leonardo, pero ¿no sería mejor que todo esto se hubiese venido realizando, es decir, de manera consensuada entre los dirigentes del transporte que representan al urbano, al interurbano, a los taxis, para no levantar sospechas, inquietudes, incertidumbres y seguir en lo mismo que Honduras tenía antes de la pandemia: división, falta de consensos, sospechas y todo esto? Sí, hemos, de hecho, en las primeras reuniones, creo que en las 2 primeras reuniones, allá los primeros meses, sí nos acompañó don Marvin Galo en algunas de esas reuniones. Luego ya no participó, no lo volvimos a ver, no entiendo yo por qué motivo, pero en cuanto a instituto, de mi parte, pues son bienvenidos. De hecho, Renato, es algo que no tendría lógica, digamos, que en todo proyecto y que tiene una magnitud tan difícil como es esta, lo que más necesitamos son lluvia de ideas, es el apoyo. Y casualmente hoy, muy de mañana, con don Jorge Lanza, me mandó mensajes ahí saludando, y se le hizo formalmente la invitación. Los vamos nuevamente a invitar. Yo sé que son expertos en esto del transporte, sé que tienen muchas ideas, buenas ideas, sé que tienen que aportar y de mi parte es ese compromiso, que yo quiero que las cosas se hagan bien. Bueno, habrán otros temas, Renato, de que ya tendrán que tratarse a nivel de comisión directiva. En cuanto a la reapertura, pues ese es el motivo, que no queremos despertar ese... Yo estoy claro en algo, es decir, en este momento de la pandemia lo que se requiere es la reactivación ordenada, es decir, pretender resolver los problemas estructurales del transporte en la pandemia. Creo que no perdamos la perspectiva. Lo primero es la reactivación ordenada, luego seguir dialogando sobre esos problemas estructurales que son mucho antes de la pandemia, pero si ustedes no se reúnen con las cabezas, empiezan a levantar sospechas. Mira lo que dice ya la señora Belinda Pavón, que el gobierno quiere dividir al transporte, al tratar de negociar y hacer los pilotajes con otros dirigentes en tales regiones, sino con la cabeza del Consejo Nacional de Transporte. Se los digo, ya después de tantos años
en esto. No comprendo cuál es el trasfondo todavía de la problemática entre los dirigentes del transporte y el gobierno, pero creo que aquí hay un trasfondo que no lo conozco y que nos impide que el programa se vaya desarrollando con fluidez hacia soluciones y consensos. Por favor, Marvin Galo. Sí, Renato, definitivamente mi intención es transmitir lo que el resto de la dirigencia del país y la dirigencia interna del Distrito Central nos hacen saber y nosotros la transmitimos. O sea, esto no es nada personal, no es nada que conlleve a términos de confrontación, al contrario, estoy transmitiendo la información que recibimos del resto del país en beneficio de que busquemos los arreglos que no se han venido haciendo, o sea, las cosas que no se han venido haciendo bien, que sean personas, o sea, yo soy presidente, pero eso no significa que tienen que ponerse de acuerdo conmigo, nada que ver. No, pero no es con usted es la cabeza del consejo. Pero recuerde, Renato, que hay la base y la estructura que necesita información. Es más, en este momento, en realidad, de seguir buscando conflictos, seguir buscando cuáles han sido los errores que ya los enmarcamos, yo más bien hoy solicitaría al Instituto de Transporte Terrestre, si ellos tienen un plan de activación, de reapertura planificado, que lo presenten. Hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Si no se ha podido hacer, que lo presenten a los actores. El usuario quiere saber qué va a pasar, el transportista quiere saber qué va a pasar, el empresario, el mismo gobierno en las diferentes instituciones. Hoy reaperturan instituciones de gobierno y a mí me han estado llamando, por ejemplo, las centrales obreras y otras personas que cuando empezamos a trabajar y yo no tengo que decirles. Entonces realmente hoy es bueno, aprovechen esta oportunidad más bien para decir ese plan que tiene el instituto que ha venido trabajando, que lo presenten para que lo conozcan los actores. Por ejemplo, cuándo se inician operaciones en las ciudades, cuál es el plan, cuántos buses van a entrar, qué rutas van a entrar, presenten, hoy tienen la oportunidad para hacerlo. Este medio es visto en todo el país. Aprovechemos. Si no ha habido esa comunicación interna, pues hombre, si este es el espacio, a mí me encantaría que lo aprovecháramos para beneficio de la población, para que la población tenga certidumbre y no estemos en esta incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. En el caso que va complementario es el plan de activación, Renato, es el plan de seguridad. Usted sabe la situación que hemos venido viviendo en el proceso, o sea, estamos claros en hay eso. Un plan de seguridad. Preséntenlo, que la gente lo conozca, que lo podamos conocer. De repente Leonardo no está en el tema de seguridad, pero que hay un plan de seguridad, existe, no existe, yo no lo conozco y abra los micrófonos y pregúntele al resto del país. Uno requiere información y esa información la traslada. Lastimosamente debería de ser en otros espacios, trasladar esta información para crear consensos, pero a veces estos espacios no se logran, entonces lamentablemente se está dando. Por ejemplo, el combate a la ilegalidad. ¿Sabe usted el alto porcentaje que se ha incrementado la ilegalidad en esta pandemia? Vehículos de tipo particular que han ingresado a operar de una manera normal. Pailas que nadie les dice nada. Entonces realmente, Renato, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Será una guerra campal cuando salgamos a operar los legales? A nosotros no, nosotros fuimos parados desde el 15 de marzo porque así lo establece la ley en ese proceso desde que se inició la pandemia, pero las operaciones no han parado. El servicio contratado masivo de forma irregular anda en las calles sin ningún problema. Entonces realmente, Renato, hay problemas que vienen acompañados a un plan de reactivación. El tema de la reducción de la movilidad que le decía, vamos a mover 15 pasajeros, o creo que son 13 pasajeros en la última revisión. Eso está claro. Entonces, ¿quién va a financiar el resto? ¿Cómo vamos a hacer con ese proceso? Hay que ser sumamente creativos. O sea, va a haber una subvención. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ser creativos. Si quisiera hablar de otros temas, no sé si en este segmento para culminar, pero hay otras aristas que es importante que lo manifiesta el transportista, para buscarle también una salida, porque va acompañado a este rescate de activación. No, yo entiendo eso, pero el punto básico que entiendo que ustedes quieren exponer es que quieren que se reactive la pandemia del transporte, ¿no? Lógicamente, Renato. Y yo sé que ahí vienen dos problemas serios, que es el financiamiento por los espacios que van a haber en los transportes, a limitarse el número de personas en ellos, y la seguridad. Y yo estoy claro que eso van a ser como los puntitos álgidos en la negociación. Créame, Renato, nosotros estamos
en la plena disposición. 5 meses sin operar, créame que la gente está en una situación crítica. Y nosotros, lógicamente, lo que queremos es reactivemos esto con todas las aristas, con todas las variables. Hemos tenido el tiempo para poderlo lograr. No se ha logrado, Renato, porque es la realidad. Si hay una subvención, si hay un plan de seguridad, si hay un plan estratégico de movilidad que ya esté definido en fase 1, fase 2, fase 3. Esas cosas, Renato, al final son las que el pueblo hondureño quiere saber. Y en algo coincidimos plenamente, es que después de 5 meses ya debería haber algo más completo en cuanto a las opciones del Estado de Honduras con el transporte por la pandemia. A esta altura, indistintamente de que hayan poblaciones con alta incidencia de coronavirus y donde hay densidad poblacional, ya debería haber un plan más completo y no estar justamente en las aristas del debate que hoy estoy escuchando aquí en Frente a Frente. Miren, me dice la señora Leila Saavedra de Puerto Cortés, es representante del consorcio del transporte en Honduras. Buen día, dice, soy representante del transporte y efectivamente avalo en su totalidad todo lo que mis compañeros del transporte están hablando. El gobierno no se ha sentado con absolutamente nadie, así que no sé cómo pueden hablar de un plan de reactivación si ni ellos saben de lo que hablan. Leila Saavedra desde Puerto Cortés. Y esto se presta para un montón de interpretaciones. Me dice el aspirante el aspirante a la presidencia liberal José Luis Moncada. Trasfondo político son estrategias en elecciones para movilizar votantes y el proselitismo. Bueno, yo sé que el rubro del transporte juega un papel muy importante en las elecciones, y que algunos creen que a donde va el rubro a apoyar, ese es el partido que gana. No sé cuántos intereses de estos hay y si se están manifestando ahora mismo en la pandemia. El hecho es que uno debe admitir las pérdidas económicas de los transportistas. ¿Cómo no admitirlo? Son 5 meses sin operar sus unidades. Uno debe admitir los problemas que estarán pasando conductores y cobradores y las familias de estos. Sabemos que es el vector más riesgoso para propagar la pandemia, pero hemos entrado en una fase donde todo el mundo debe estar consciente que nuestra seguridad va a depender, digo, en cuanto a salud, va a depender de la mascarilla y del lavado de manos. Mucha de nuestra seguridad y evitar los contagios va a depender de nuestra responsabilidad. Pero así como la economía se está cayendo a pedazos, el rubro del transporte, que es fundamental en la economía, igual. Y necesitamos opciones y soluciones a esta problemática. Vamos a escuchar a los representantes del gobierno inmediatamente después de la pausa, y está la diputada Zobeida Andino también con un planteamiento que hizo o hará sobre el transporte al Congreso Nacional de la República después de la pausa. Nos trasladamos de inmediato a Facebook para leer sus comentarios. Dice Walter Andrade: me gustaría saber si la apertura de la fase 1 significa terminación de la pandemia, ya que todas las personas ya no están utilizando las mascarillas porque ya se abrió la economía. ¿Significa que ya es una vida normal andar en las calles? Consulta. Los que creen que la pandemia ya se terminó son los primeritos que van a aparecer contagiados en los próximos días. Quienes crean que cuando se abre la economía en su fase 1 es que la pandemia ya terminó y no utilizan mascarillas y no les importa lavarse las manos, ya rapidito van a andar pidiendo auxilio en los hospitales públicos o pidiendo atención en los triajes. La pandemia no ha terminado, está en el momento más álgido. Por lo tanto, el cuidado personal es fundamental, pero igual el cuidado con nuestra economía. ¿Quién escuchó al presidente del Banco Central en su comparecencia del viernes pasado? Ojalá que buena parte de los hondureños. ¿Saben lo que dijo el presidente del Banco Central? Que la economía de Honduras, y escuche mi voz, se lo digo con todo respeto, decrecerá un 8%, entre un 7 y 8%. Eso dijo. ¿Sabe lo que implica eso? Empresas quebradas, semiquebradas. ¿Sabe lo que implica eso? Suspensiones temporales de trabajo, si no es que despidos de los trabajos.
¿Sabe qué significa eso? Una economía informal más debilitada todavía. Esos números que nos dijo el presidente del Banco Central y que ya no los habían proyectado organismos internacionales, debe asustarle, debe hacernos reflexionar a todos, cuidarnos de la pandemia, pero cuidar nuestra economía también. Yo soy de los que creo que es el vector de más riesgo el transporte, pero que no puede estar inactivo, porque de aquí dependen miles de familias y depende la movilidad de los hondureños también. A esta altura, yo pensaría que el gobierno y los transportistas deberían tener planes más serios y completos como opción, y no reflejar esto como que estamos comenzando de cero después de 5 meses de pandemia. Es un reclamo respetuoso para los funcionarios del gobierno, para los dirigentes del transporte. Es un reclamo respetuoso pero enérgico. Sobeida Andino, la diputada liberal, está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, Sobeida. Sí, buenos días, Renato. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, Renato. Sí, buenos días a todos los panelistas. Realmente se presentó una iniciativa de ley en fecha 31 de mayo, Renato, ya fue turnada a la comisión del Congreso, pero no ha sido dictaminada desde esa fecha. ¿En qué consiste esa iniciativa de ley? Renato, al ver esta situación, como usted bien lo ha dicho, del transporte, que atraviesan una gran crisis, son 5 meses sin trabajar, son familias enteras las que se han visto perjudicadas, aparte que también queremos que se reactive el sector. Sin embargo, sabemos que tienen que ser con las medidas, que habrán cambios a la nueva normalidad, que van a prestar un servicio responsable, consciente, con nuevas medidas de seguridad, pero al mismo tiempo eso vemos que va a disminuir los ingresos en este sector. Presentamos una iniciativa de ley como medidas de alivio al sector transporte. Lamentablemente el Congreso Nacional, y en la sección anterior yo pedí que se dictaminara esto porque es de gran importancia, el transporte mueve la economía del país. Yo no entiendo cómo se van a transportar los empleados, cómo se van a transportar la gente, cómo se puede reactivar una economía si no hay transporte. Entonces, la necesidad de que esto se dictamine, y le voy a decir por qué, porque son medidas que ayudan al sector transporte a mitigar esta crisis que están pasando y salir adelante con sus pérdidas económicas. Yo creo que son cosas que el gobierno fácil y sencillamente puede hacer. Por ejemplo, el pago de la matrícula, Renato. ¿De dónde van a pagar si no tienen 5 meses de estar parados? Las renovaciones de los permisos de operación. Son cosas sencillas, Renato, que creo que el gobierno puede hacer. Y sobre todo, mi petición, imagínese usted que hay gente que tiene préstamos, porque la mayoría de los transportistas sacan sus préstamos para comprar sus unidades. Y están ahorcados en estos momentos, les están cobrando sus cuotas, ¿y cómo van a hacer? Si no tienen de dónde pagar, si no hay ingresos. Entonces, todas estas medidas de alivio, que son 5 medidas de alivio que presentamos al Congreso Nacional, y que ojalá mis compañeros del Congreso, los que están en la comisión y quien la preside, Mario Pérez, pues haga eco, y sobre todo para eso esta llamada, para que en esta próxima sesión se dictamine ese proyecto de ley, esa iniciativa de ley, que es tan importante porque va a venir a ayudar un montón al sector transporte. Bien, muchas gracias, diputada Sobeida Andino, en comunicación. Aquí en pantalla pueden ver ustedes el pronunciamiento del Consejo Nacional del Transporte del jueves pasado, si no me equivoco. ¿Cuándo fue la asamblea que tuvieron en Ciguatepeque? Creo que sí, Sí, creo que fue el jueves pasado. Así rápidamente lo voy a leer porque es muy largo. Les doy una sugerencia: ya para el próximo tienen que hacer resúmenes más ejecutivos, más cortos, para que los medios los podamos leer completos. Ellos repudian la indiferencia con la que el gobierno central ha visto al sector transporte. Requieren de manera urgente a las autoridades
Por lo anterior, requerimos de manera urgente a las autoridades correspondientes la socialización y consecuente aprobación de los protocolos de bioseguridad establecidos por la OPS que se utilizarán en las unidades del servicio del transporte público. Hablan de que el sector transporte se encuentra en estado de crisis económica debido a que las unidades han estado sin servicio desde el pasado 15 de marzo del presente año. 140 días aproximadamente. Solicitan al gobierno gestionar de manera inmediata ante las instituciones del sistema financiero nacional la ampliación de los plazos de alivio de deuda bajo la creación de un producto financiero especial dirigido al sector transporte por medio de Banprovi para la asignación de un fondo de capital de trabajo y la readecuación de los préstamos otorgados a los empresarios y colaboradores del sector transporte, que contenga como mínimo un año como periodo de gracia, con una tasa de interés preferencial, sin cargos moratorios de intereses, seguros y otros cargos que imposibilitan el cumplimiento de nuestras obligaciones crediticias, producto del paro total de nuestras operaciones. Hablan en este comunicado de la condonación total del pago de matrícula vehicular 2020 en todas las modalidades del sector transporte, considerando que desde el pasado 15 de marzo las unidades no han prestado sus servicios, por lo que no se cuenta con los recursos financieros para cubrir el pago. Solicitan al gobierno central dar respuesta oportuna y eficiente a las denuncias realizadas por el incremento de la movilidad de vehículos particulares que están prestando el servicio de transporte de manera ilegal, trasladando a personas sin restricción y sin contar con una concesión que les autorice para dar el servicio. Rechazan de manera contundente los actos de corrupción que se han evidenciado durante el manejo del estado de emergencia, pero básicamente son los puntitos más contundentes que refleja en este comunicado el Consejo Nacional del Transporte. Vamos a escuchar a Mario Rubén Mata Garcilaso, que es el gerente del Sistema Integrado del Transporte Público del Instituto Hondureño del Transporte, ante las exigencias claras, específicas y oportunas hoy aquí de parte de los dirigentes del transporte, para que se reúnan con los líderes del transporte, los que aglutinan al transporte urbano, interurbano y de taxis, y no de manera aislada, porque eso lo que crea es conflictividad interna en el transporte y sospechas, aunque no hayan fundamentos para las sospechas. Y además, a nombre de la población, ya queremos un plan, una opción más seria y completa. En medio de la pandemia sabemos, pero son 5 meses de cómo es que se va a reactivar este asunto del transporte, que es fundamental para la economía. Los funcionarios del gobierno, inmediatamente después de la pausa, en que escucharemos también a Jorge Lanza, dirigente transportista. Continuamos en Frente a Frente y continuamos leyendo también sus mensajes. Leda Rivera, los que deben estar claros con la nueva normalidad son los conductores de las unidades. Quieren sobrepasar sus ingresos luego de hacer tarifas sin importar llenar las unidades, obviando las medidas y aglutinando. ¿Y cómo se dan cuenta los dueños de las unidades? Y menos los dirigentes del transporte. Ese puntito clave, Gabriela. Ese puntito clave, y admito que a mí igual me preocupa, conociendo el comportamiento de los conductores y cobradores, y aquí se lo digo a Jorge Lanza y se lo digo a Marvin Galo, ese puntito nos preocupa, que esta gente vaya a incumplir las medidas y que esos buses y esos taxis se vuelvan misiles expandiendo el coronavirus. En eso debemos estar claros, Marvin, debemos estar completamente claros, que aquí van a jugar con la vida en el momento que se reactive esto, ¿eh? En ese momento, Renato, la poca oportunidad que tuvimos, les hablamos y les dijimos, ok, generemos puntos de controles de parte de la autoridad para que todos vamos a asumir compromisos aquí, Renato. Aquí nadie está libre de pecado, todos tenemos obligaciones y compromisos, sobre todo con la salud del pueblo hondureño. Nuestras observaciones en ese momento, le hablo de atrás del 16 de junio, que fue porque las reuniones que nos han invitado hemos asistido, ahora las que no nos invitan no podemos ir. Y es más, eso es a nivel nacional, no solo es en el Distrito Central. Entonces, si hay puntos de control, Renato, puntos de control, ¿en qué vías nosotros hicimos la sugerencia? Primero, que se mirara que las unidades andan con las medidas de protocolo de bioseguridad, tanto el conductor como el ayudante, de una u otra forma. Y de igual manera, que los pasajeros que vayan en el orden que se establece.
y que estén haciendo puntos de control a ciertos tramos para que podamos de una u otra manera ir controlando, y al final el que no se acate a la responsabilidad tendrá que asumir su responsabilidad. Entonces yo creo, Renato, que si bien es cierto, tenemos dificultades porque no podemos desconocer, pero también la implementación de esta supervisión de manera continua y controlada, podemos lograr un aspecto y nosotros también poner de nuestra parte, y para eso es la capacitación para poder involucrar este proceso y darle seguimiento y sostenibilidad. Termina, Gabriela, disculpa que te interrumpí. Continuamos con sus mensajes. Dice Rosa Adelina Pavón: Choluteca está seleccionada para la reapertura, pero hasta mañana el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre empezará con las capacitaciones urbanos e interurbanos, certificación de unidades y terminales de interurbanos hasta la próxima semana. Alana Gómez: ahora debemos poner de nuestra parte, seguir todas las medidas de bioseguridad, y si no debes salir, no lo hagas. Cuida de tu salud y de la de tu familia, recomienda Rigo Montes. Aquí en Chamelecón nunca han parado el transporte, carros particulares y pailas trabajan, y la policía muy bien, dice, solo recibiendo dinero. Lian Caleb Castro: con esa apertura controlada no quepa duda que aquí mismo el gobierno está aprovechando y tomando control de un rubro que nunca han podido controlar. Ahora tienen el sartén por el mango, indica. Agradecemos sus participaciones. Continuamos con el foro. Gerardo Aguilar también es dirigente del transporte. Gerardo ya ha estado en Frente a Frente, yo lo conozco personalmente a Gerardo. Gerardo, usted tiene elementos que aportar al programa, así que lo escuchamos. Adelante. Sí, muy buenos días a mis compañeros transportistas, a todos los empleados del gobierno, a toda la ciudadanía. Pues referente a ese tema de que se deben cumplir con los protocolos, Renato, pues hay que entender bien que gran responsabilidad, por no decir la mayor parte de la responsabilidad, está en cada ciudadano. Históricamente se ha visto, como en todo el mundo, no solo en Honduras, que algunas unidades se ven sobrepasadas en su capacidad, con gente incluso guindada en las puertas. Pero esa es decisión del usuario ir de esa manera. Nadie nos obliga, y en este sentido todos tenemos que estar conscientes de esta nueva realidad. No es posible que respetemos el protocolo poniendo en riesgo nuestra propia vida, incumpliendo con estas medidas que se han establecido. Para el caso, parte de esa capacitación debería ser instruir a todo el personal involucrado en el tema de bioseguridad para no permitir, conforme a una ley que se ha creado, para evitar que ciudadanos sin mascarilla aborden las unidades. Hemos participado en diferentes reuniones, hemos coincidido en muchas, donde se nos presentó el protocolo de bioseguridad, una socialización, lo discutimos, se hicieron ajustes. Sin embargo, hay que tener claro que es en este pilotaje donde se podrá definir realmente cómo funcionará la operación de la prestación de este servicio. Para el caso particularmente de Tegucigalpa, estuvimos la semana pasada reunidos con personal de la alcaldía, porque se nos ha planteado que las rutas cortas que convergen en el centro, en el casco histórico, ahora tendrán que aglutinarse en el mercado La Isla. También hemos exigido que se demarquen estaciones para tener un poco más de control y sobre todo a tener un combate frontal a la ilegalidad, porque como muchos lo han apuntado, durante este tiempo que hemos estado sin prestar el servicio, el transporte no se ha detenido. Vemos pailas con personas incumpliendo los protocolos, vemos también buses de 15 pasajeros moviendo el personal, van con vidrios polarizados para evitar que lo vean. Entonces, en este sentido, todos debemos poner un grano de arena. El sector transporte se ha sacrificado por ya sobre los 5 meses sin operar, y esto ha generado grandes pérdidas. Solo en Tegucigalpa el impacto de la inactividad ha representado más de 900 millones de lempiras, y lo que implica la apertura del transporte requiere también otro desembolso económico para poner a tono la maquinaria. Entonces, seguimos trabajando y trabajaremos por el bien del sector, pero sobre todo por el bien de la ciudadanía en general. Queremos hacerlo de la mejor manera y estamos trabajando para ello. Seguiremos en reuniones para aportar las mejores ideas y llegar a consensos que permitan materializar toda esta iniciativa, que lo que busca es, Gerardo, garantizar un servicio a la población en condiciones de seguridad adecuadas. Así rápido, porque aquí hemos descubierto otro problema. ¿Usted trabaja en consenso con el Consejo Nacional del Transporte o negocia independientemente? ¿Cómo es el asunto? Porque hasta estas cosas fraccionan las relaciones entre hondureños. Adelante.
Bueno, yo formé parte del Consejo Nacional de Transporte, pues el Consejo Nacional de Transporte me aglutina al 100% de las empresas, cooperativas o comerciantes individuales del país. En este caso, pues las reuniones que hemos tenido ha sido a nivel de Distrito Central, reuniones donde ha participado compañeros que son miembros del Consejo Nacional de Transporte, así como compañeros que simplemente son dirigentes a nivel del distrito. Entonces, ese tipo de reuniones se han sostenido. Igual tengo entendido que a nivel de interurbano existe una organización que se llama ATIC, y de igual manera aquí lo que hemos buscado es que cada quien gestione de manera adecuada y centralizada y personalizada sobre cada sector, sobre cada ciudad. Entonces no existe división, ahí tenemos un objetivo común y estamos trabajando para eso. Bueno, no sé, pero eso de que esto funcione de manera personalizada por grupos, señores del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, me parece que si es así, esto va a continuar de mal en peor, y se los digo con toda la voluntad de ver al país que vaya recuperando su nueva normalidad, pero tranquilo, con consensos. Así como lo plantea Gerardo Aguilar, de que esta cosa se resuelva personalizadamente. Hombre, tantos grupos e intereses económicos que hay en el transporte resolverán los de unos, pero van a hundir a los demás. Yo esperaría, don Mario Rubén Mata Garcilaso, vamos con usted en este momento, que a partir de hoy prime el consenso. Hay legalmente constituido un Consejo Nacional de Transporte para que el Instituto Hondureño del Transporte, con ellos, traten ya de tener una opción para cuando sea el momento de aperturar más la economía hacia este rubro. Adelante, señor Garcilaso. Gracias, Renato. Muchas gracias. Creo que el programa se nos fue por otro rumbo. Al final no le hemos dicho a la población, que es la que mayor le interesa el sector transporte, cómo se va a operar. Me gustaría que producción nos acompañara con unas imágenes que tienen. En cuanto haciendo un poco un recuento de lo que se ha platicado, el resultado de lo que decía la diputada Zobeida, ha sido esas reuniones que hemos venido con el sector transporte. O sea, hemos venido a la mano trabajando, y hay un producto financiero el cual ellos ya tienen previsto y han podido aplicar a él con Banprovi, y es parte de lo que se ha venido trabajando con ellos. Hay una propuesta de ley en el Congreso Nacional, ese es un resultado que no ha sido fácil, y son temas económicos, ¿verdad? Usted tiene un televisor enfrente. Me gustaría referirme a... Usted tiene un televisor enfrente para que mire los cuadros en pantalla y los vaya explicando. El programa no se nos ha ido de control, señor Garcilaso. Simplemente es que hay intereses que hay que ver por qué y qué los generan, ¿no? Pero tenemos suficiente tiempo para que usted plantee cuál es el rumbo que el gobierno lleva a este asunto de la reapertura en el transporte. Adelante. Ok, perfecto. Gracias, Renato. Entonces, miren, tenemos aquí un análisis de 20 rutas que iniciaría el pilotaje en el Distrito Central, las cuales pues representan 117 unidades del transporte en estas 20 rutas que entrarían en esta primera fase. Estamos haciendo un análisis en cuanto a distancia, demanda, frecuencia, un sinnúmero de criterios técnicos, lo cual abarca los 4 cuadrantes del Distrito Central. Hay una imagen de un mapeo, el cual lo tenemos totalmente identificado, y estas serían para recuerden que esta es la primera fase con el 20%, y posteriormente iremos avanzando con un 40%, con un 60, un 80, y llegar al 100%. Esperemos que la ciudadanía pues nos colabore con todas las medidas, porque este es de conciencia, este es un problema de conciencia para que la pandemia no se siga expandiendo, si no venimos para atrás como ha pasado en otros países de Centroamérica. Y le voy a decir algo, Renato, hemos estado con la Comitrans, con reuniones la semana pasada en cuanto a conocer otras experiencias a nivel centroamericano, y en Honduras es el único país donde en realidad estamos tomando la precaución y las medidas de acuerdo a la pandemia. Estamos conscientes, como usted decía,
de tener un control. Esto tiene que ser ordenado, controlado y supervisado por el IHTT. Aquí tenemos que capacitar a los conductores, tenemos que capacitar a todo el personal que tiene que ver con el contacto al ciudadano, al usuario, para el beneficio y lógicamente para que se controle. Si no vamos a tener control de la pandemia, si no, o por lo menos no siga, porque si no venimos de nuevo a la fase 0 y sabemos que eso sería catastrófico a nivel del país. ¿Cuándo comienza el pilotaje en todas estas rutas seleccionadas y que estamos viendo en pantalla? Anillo Periférico, Ulloa, Universidad La Sosa. Ustedes autorizan en el pilotaje 67 buses. Carrizal, el centro, no, La Sosa. 117 buses. ¿Para cuál? La columna donde dice 20%, ¿sí? Estamos autorizando 117 buses para la primera fase, con estas 20 Correcto, rutas. ya le entiendo. Anillo Periférico, Ulloa, Universidad La Sosa, 13 buses. Carrizal, 13 buses, correcto. Carrizal, el centro, La Sosa, 13. Carrizal, el centro, Miraflores, 13. Cerro Grande, Cascadas, Universidad La Sosa, 9. Nueva Suyapa, Mercado, Estadio, 8. Vía Vieja, Mercado, 7. Igual San Francisco Centro, 7. Cerro Grande, Villanueva, 6. Quesada Centro, 6. Laureles Mercado, 5. Los Robles, el Centro, 4. Los Llanos Alemán, Centro, 4. Divino Paraíso, Mercado, 4. Igual 4, Los Pinos, Mercado. El Olo, Buenos Aires, 3. Las Torres Centro, 3. Popular Sitio, 3. Río Grande, Kennedy del Tablón, 2. Igual 2 buses para la Residencial Centroamérica, el Centro, y Camposielo Centro, 20%. Esto es lo que ustedes tienen previsto para el pilotaje, ¿no? O que estamos esperando ya. Así es, Renato. Está previsto, eso es lo que se trabaja. Ok, 20%. Es que Renato... Y si podemos presentar el mapeo, ese 20% está representado en los 4 cuadrantes que conforman el Distrito Central. Que conforman el Distrito Central. ¿Para cuándo esto, don Mario Rubén? ¿Para cuándo el pues pilotaje ahorita inicia el proceso de capacitación con los conductores, y en cuanto los conductores sean capacitados, la unidad sea revisada y que cumpla con todas las medidas, y legalmente, porque aquí vamos a combatir la ilegalidad también, sean legalmente revisados en nuestro sistema, estaríamos autorizando dicha apertura. Directamente podríamos ser finales de esta semana, inicio de la próxima semana. Todo depende del sector transporte, que nos brinden los listados de este 20%, que serían los conductores que comenzarían a capacitarse. Ya tiene la otra gráfica ahí para que nos la describa, por favor. Ok, como usted puede ver, tenemos el Distrito Central, sus 4 cuadrantes de mayor afluencia, origen-destino, en cuanto a empleados, análisis en cuanto a empleados públicos y lógicamente pues toda la demanda hacia dónde se dirige, origen-destino, en cuanto a sus movimientos en un día normal. Y si usted mira, todas esas líneas rojas son las rutas donde se interconectan en cuanto al anillo periférico, el centro de la ciudad, que donde dice Parque Central, pues no es el Parque Central, porque ya no van a entrar al Parque Central, sino lo que le mencionaba en la mañana, irían al Mercado La Isla, que estamos hablando de esas 20 rutas, 9 son rutas cortas que van a terminar a lo que es la nueva terminal del Mercado de La Isla, con todas las condiciones de bioseguridad. Correcto. Estamos hablando del 20%, ¿verdad? Del 20%. 20%. Si todo sale bien y vamos a analizar en cuanto a el crecimiento o decrecimiento, o se mantienen los niveles, porque conocemos el rubro que no es fácil en cuanto a la propagación de la pandemia, iríamos con un 40%, con 284 unidades. Posteriormente, en la semana 3, con un 60%, con 426 unidades, la semana 4 con un 80%, y así sucesivamente llegar al 100%. Quiero aclararle al sector transporte en cuanto a que esperemos su apoyo, la apertura,
como lo hemos venido trabajando de la mano, y lógicamente sin ellos no lo podemos hacer. Aquí es el compromiso de todos, sabemos que han tenido pérdidas, reitero, como cualquier otro negocio que él ha tenido de otro sector, pero en este momento yo considero que sí es importante la parte económica, pero que nos enfoquemos a brindar el servicio cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Y al ciudadano que sea consciente en utilizar las medidas y sobre todo una de las obligaciones es portar su mascarilla. No va a poder ingresar al transporte urbano, a la unidad, la persona que mínimo no lleve su mascarilla. ¿Y con el transporte interurbano, cómo quedamos? Con el interurbano. Con el transporte interurbano, pues quedamos con 4 rutas: Tegucigalpa-San Pedro Sula, Tegucigalpa-Choluteca y viceversa. En ambas, San Pedro Sula, Choloma y Ocotepeque, entrada a Copán. Esas son las 4 rutas que estarían autorizadas en esta primera fase, lo cual estamos hablando que se estarán trasladando 730 pasajeros por día en 10 rutas, en 10 buses por ruta, y como son 4, entonces un promedio de 36 a 40 unidades estarían en estas. Repítame las rutas que autorizarían. Ok, Tegucigalpa, San Pedro Sula y viceversa. ¿Cuántas unidades? Promedio de 4 unidades por ruta. Pero hay diversidad de transportes que hacen ese recorrido Tegucigalpa-San Pedro Sula. ¿Cómo harían? ¿Con qué empresas se trabajaría? Perdón, Renato, ahí sería promedio 10 unidades por ruta, y son 4 rutas. Y tenemos un listado de diferentes empresas que ya han comenzado este proceso y están dispuestas pues a arrancar con este pilotaje. Repítame esas rutas que han autorizado, por favor, Mario Rubén. En el interurbano. Usted las tiene también, ¿verdad? Sí. En el interurbano. San Pedro Sula, Tegucigalpa, viceversa, tenemos Transporte Saen, El Rey Express, Transporte Norteños, Transporte Cristina. Sí. San Pedro Sula, Choloma y viceversa, Transporte Ticamaya y Etruch. Ocotepeque hacia la entrada a Copán y viceversa, tenemos Transporte Congolón. Y Tegucigalpa hacia Choluteca y viceversa tenemos a Transporte San Benito, Transporte La Blanquita, Transporte Miguelvita, Transporte Astrasur y Transporte El Dandy. Estas serían las empresas que comenzarían este proceso de pilotaje y estaríamos capacitando a sus conductores y lógicamente la revisión que cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Esta semana. Transporte interurbano. Esta semana. Ya hoy comenzaríamos ya a coordinar, ya tenemos los listados en algunas de ellas, otras los quedaron de mandar hoy para pues coordinar estas capacitaciones, y estaríamos, en cuanto ellos terminen de este proceso, más la revisión del IHTT, pues estaríamos autorizando lo que es ya su operación. Y los taxis, los que leía Leonardo Escobar, en 13 municipios. Si Leonardo, sí, me apoya por favor. Los taxis que operarían al comienzo en este pilotaje son los autorizados a 13 municipios, que ya describía Leonardo Escobar al comienzo del programa. Así es, así es. Bueno, Jorge Cabe Lanza. mencionar que muchos de estos municipios entraron en la fase con el pilotaje, podemos decir Ciguatepeque, Comayagua, y tuvimos que regresar por los incrementos en dichos municipios de casos de COVID, pero se reactivarán y ya están listos. Estos municipios serían los primeros que comenzarían ya con el pilotaje. Muy bien, gracias Mario Rubén Mata Garcilaso. Está Giovanni William, la directora del IHT también. Jorge Lanza quiere participar, Marvin Galo igual, pero primero la pausa.
Sí, ya le... Muy bien, don Lucas Madrid. Lucas Madrid es un transportista del occidente y me está llamando en este momento. Y Lucas me lo plantea así. Mira, don Renato, dice, yo le voy a decir la realidad de eso. Estamos divididos los transportistas, dice. Hay un grupo que no quiere salir a trabajar mientras no haya un alivio económico, dice, para la situación precaria que está pasando el rubro. Y habemos otro grupo, dice, que ante la situación precaria en la que estamos queremos salir a trabajar ya. Es lo que dice Lucas Madrid. Bueno, por la reacción que ha tenido Marvin Galo, y que lo he visto, no he podido ver el rostro de Jorge Lanza, ya vamos a ir con Jorge. ¿Les ha sorprendido las gráficas mostradas por Mario Rubén Mata Garcilaso? Las desconocían. ¿Les ha sorprendido? Ya lo vamos a escuchar. Escuchamos rápidamente a Piubani William, que es la directora del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, ingeniera. Se le interrumpió la comunicación a la comisionada presidenta del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Valoraciones breves, Marvin. Ya vamos a escuchar a Leonardo Escobar y también a Jorge Lanza. Mire, Renato, yo pienso que en vista de la situación que se ha venido dando y que hemos dicho que planteen, que le muestren al pueblo hondureño la planificación ordenada de la reapertura del sector transporte, porque al final el usuario es el que se merece que se tenga esto. Y lógicamente al sector transporte en las diferentes ciudades y en las diferentes modalidades. Aquí nadie desconoce, el instituto, lógicamente nosotros conocemos quiénes son los comisionados del instituto, el instituto a través de sus comisionados también conoce quiénes son los diferentes dirigentes en las diferentes regiones y en las diferentes modalidades. Yo creo que a partir de esto, si bien es cierto, este escenario es para informar al pueblo hondureño, lógicamente hoy creo que debe de haber conciencia de parte de las autoridades de enmendar cualquier situación que se ha hecho de manera incorrecta, pudiésemos llamarlo, y como sugerencia. Creo que aquí lo que todos queremos es que el pueblo hondureño salga adelante. La economía está golpeada, esta pandemia es bastante fuerte. Sin embargo, hay otros aspectos importantes que hay que introducir a este proceso para no entrar en un proceso de desinformación. Esa lámina, y quiero dejar bien en claro, se nos dijo al Distrito Central que la entrada al centro de una u otra manera iba a ser parte de un consenso y que nada estaba escrito en piedra. Entonces yo creo que hay que ser responsables, hay acuerdos a los que hay que llegar, los accesos a ese lugar no están acondicionados de la mejor manera, hay una entrada ilegal bastante fuerte, ¿quién va a combatir eso? Hay temas de que hay que reestructurar, el predio está acondicionado para la isla, usted está refiriendo a la isla para aglutinar los carros. Como terminal de buses. Exacto, entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que hay que ser responsables y también no podemos venir a decir aquí que eso quedamos de que era una propuesta y que la íbamos a trabajar. Con esas plantillas que han presentado, a mí me deja con mucha, quisiera decir, pensé que había un trabajo mejor organizado y mejor planificado. Esa lista es la lista de los buses. Y aquí la reactivación es fundamental, si no la gente busca cómo movilizarse. Entonces nosotros tenemos que preparar y capacitar a los conductores y así sucesivamente en lo que estamos capacitando, también estamos terminando de definir las rutas. Cuando el gobierno de la República autorizó a través del Consejo de Ministros los pilotajes en el transporte, no se dijo que hoy lunes comenzaba el sector transporte a dar un servicio. Está a cargo del instituto decir cuáles son esos pilotajes y se los hemos dicho, empiezan los taxis esta semana. El interurbano, hay 4 rutas que ya se definieron como pilotaje, pero hay un montón de otras rutas que también estamos trabajando en diferentes partes del país para también ir metiéndolos al pilotaje, pero previo al pilotaje hay unos pasos a seguir. Uno, la autorización de SINAGER, de las autoridades locales, la capacitación de los pilotos, dependiendo de la modalidad del servicio, se van a hacer o no modificaciones a las unidades. Y por último, se lanza el pilotaje. Aquí tenemos una programación, nosotros no estamos trabajando en base a divisiones, como mencionó don Lucas,
el representante que usted leyó hace poco, hay un grupo que quiere salir a trabajar y hay un grupo que no quiere salir a trabajar. Entonces, nosotros con quienes estamos trabajando, con los que se están acercando y dicen comisionada, nosotros vamos a implementar las medidas. Tal vez en este momento lo que se tiene previsto es el 50% de ocupación para los buses. Ok, pero se los dije yo en la reunión pasada a los urbanos de acá del Distrito Central y se les ha dicho a los interurbanos. El pilotaje va a comprobar si ustedes están listos para volver a brindar el servicio, si están comprometidos, si van a cumplir las medidas de seguridad. Nosotros estaremos para vigilar que esto se cumpla y dependiendo de eso, entonces los protocolos no están escritos en piedra, se pueden modificar, pero se necesita ver que hay un compromiso del sector y que van a cumplir y que no se van a volver un foco de contagio. Claro, yo ahora he acabado de comprender el problema, pero ese sector del que decía Lucas y que usted reafirma también, está esperando la solución integral de todos los problemas y deudas que el gobierno tiene con ellos, aunque reconozco que en esta pandemia lo prioritario debe ser la reactivación del rubro para ir paliando poco a poco, sin olvidar los problemas estructurales o las deudas que se tienen con este grupo de transportistas. Así es, Renato, así es, y eso también es otro tema bien importante. Yo no estoy aquí para sacar a decir si aquel hizo algo o yo hice lo otro, no, yo estoy aquí para hablar claramente. Está saliendo un bono en apoyo al sector, ya llevamos aproximadamente, casi vamos a dar a los 20,000 beneficiarios. Yo sé que muchos conductores están muy agradecidos por el apoyo porque han podido ir a comprar medicamentos, alimentos, insumos de bioseguridad. También en otros casos pues hemos podido repartir más de 100,000 bolsas solidarias de alimentos a nivel nacional. No hemos podido llegar a todo el sector, pero hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para hacerlo. La matrícula vehicular ha dado un financiamiento de 12 meses para el pago de la misma. Hemos trabajado con Banprovi algunos productos financieros, algunos ya salieron. Si se tienen que mejorar, pues se van a mejorar, pero tenemos que continuar en las metas de trabajo, también con la CNBS, ver las medidas de alivio de la banca al sector, pero son un montón de temas que tal vez no es lo que va a salir lo más rápido, también va de la mano del trabajo que estamos desarrollando y no lo podemos olvidar. O sea, se ha dado el descuento en combustible, que yo sé que ya van a empezar a decir que ese es un tema viejo, pero no, el descuento en combustible se da con el recorrer de los meses. Entonces, ¿qué es el último descuento en combustible que estamos pagando? Hasta marzo, cuando se interrumpió el servicio, porque no se va a dar un descuento en combustible si no está brindando un servicio. Y acá en el Distrito Central se han pagado millones en descuento en combustible. Y no quiero entrar en controversia con los amigos del sector en que ese dinero era deuda, simple y sencillamente que ha sido un alivio también, que se tiene que pasar a todos los afiliados de las diferentes empresas. Después también, Renato, yo creo que aparte de estar pensando en qué otras maneras el Estado también puede beneficiar al sector, no hay que perder de vista lo que yo le comento, que al final el transportista va a vivir de brindar un servicio. Y si se brinda el servicio, poco a poco se va a ir recuperando el sector, poco a poco vamos a ir definiendo otras medidas de alivio que se les puedan dar. Aquí estamos para brindar soluciones, Renato, no estamos para quedarnos pensando en el ayer o en el que hubiera sido, sino que en los pasos a seguir y continuar con la planificación. Yo creo que ahí los demás transportistas que han intervenido pues han sido claros en sus posturas. Algunos me asombra también, así como se asombran algunos en el estudio, me asombro yo también con algunas reacciones de transportistas que han estado vinculados al 100% en el establecimiento de sus protocolos, específicamente en los pilotajes y los pasos a seguir y cuál es esa planificación que nosotros ya tenemos implementada en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Muy bien, este es un rubro muy importante para la economía, pero muy sensitivo también, así que hay que procurar que no surjan divisiones en las organizaciones del transporte, porque si no esto se va a anarquizar. Tienen que cuidar la legalidad de las juntas directivas legalmente constituidas e intentar que no se dividan, porque ya divididos, la experiencia nos dice, la situación se vuelve compleja y anárquica para el país. Muchas gracias, Pio y William. Vamos a la pausa y vamos a escuchar por último a Jorge Lanz.
termino con Jorge Lanza, ya intervino Piovani William, así que don Jorge, solo le pido brevedad porque se me fue el tiempo también. Adelante, don Jorge. Yo sé. Qué lástima, ¿verdad? Porque la verdad que hay muchas cosas que todavía rebatir, y sí le quiero dar gracias a la diputada Sobeida Andino, que siga trabajando en el proyecto y que les diga a los demás amigos y compañeros y amigos del Congreso que aprueben esta ley, independientemente quién la haya metido y cómo sea. Queremos estar en fraternal acuerdo con los compañeros. Me sorprende la comisionada cuando dice que todo está bien, que todo está resuelto, habiendo un montón de cosas sin resolver en el transporte, y me preocupa también lo que dice el señor Mata, que tal vez este fin de semana se comienzan los pilotajes sin saber la mayor parte de la dirigencia del distrito cuáles serán, cómo serán y a dónde hay que ir a capacitarse, a escuchar. O sea, todas esas cosas son cosas que quedan en el aire, y para mí me voy prácticamente en una incertidumbre de este programa porque no quedamos prácticamente claros, y yo quisiera haber escuchado de parte de ellos con quiénes han tratado, quiénes son los que ya saben cómo va a ser el pilotaje, cuáles son las personas que van a salir en esas rutas, que todos nosotros tenemos buses ahí también, porque eso sí es preocupante. La verdad es que aquí tenemos que hacer una reunión de consenso unificada de todo el transporte, independientemente que hayan criterios opuestos y otros que concuerden, pero tenemos que estar todos graníticamente unidos. No me importa a mí quién esté llevando a cabo proyectos para beneficio del transporte, si es uno o otro lado, pero lo que es importante es salvar el transporte en este aspecto. Y bueno, la verdad es que hay tantas cosas que pudiéramos hablar. No, Jorge, Jorge, pero el asunto quedó claro. El asunto quedó claro, Jorge. El gobierno está negociando con un grupo de transportistas. Así es. No, eso quedó totalmente claro. Pero igual, yo le digo al gobierno, tengan cuidado en que se divida el transporte. Porque unos trabajando y los otros tratando de reivindicarse a sí mismos, puede entorpecer la labor del transporte en las próximas semanas o meses. Tengan mucho cuidado, que no se divida el transporte, porque la división solo trae anarquía. Yo creo que el asunto está totalmente claro, clarísimo como el agua. Ahora, deben estar claros ustedes que los problemas estructurales del transporte y las deudas que tiene el gobierno con ustedes no se van a resolver ahora, y no hay que aprovechar la pandemia para que se resuelvan. Lo prioritario en la pandemia es la reactivación del sector y luego arreglar esos problemas estructurales. Si no, vamos a encontrarnos para el escenario para futuro un consejo del transporte dividido, unos trabajando y otros que no, y eso va a complicar las cosas para el país. Yo por eso le decía a Marvin, hay que trabajar con mucha finura este asunto. Les agradezco a todos, buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.